especial. Vamos a hacer una invocación al Espíritu Santo. Entonces, si gustan, van siguiéndolo conmigo, ¿verdad? Entonces, nos cubrimos con la sangre de Cristo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. 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 Oh Espíritu Santo, amor del Padre, inspírame siempre Debo pensar lo que debo decir, cómo debo decirlo, lo que debo callar, cómo cómo debo debo actuar, actuar, lo que debo debo hacer hacer para la gloria de Dios, bien de las almas y mi y mi propia propia santificación. Espíritu Santo, dame agudeza a a entender, entender, capacidad para retener método y facultad para para aprender, sutileza para interpretar, gracia y llegar para hablar, dame acierto al empezar, dirección al progresar y perfección al acabar. Amén. Amén. Y que el Señor nos guarde en esta mañana para poder captar de la mejor forma y puedan ingresar por medio de nuestros oídos, no solamente en nuestra cabecita, sino que permanezca siempre en nuestro corazón. Amén. 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 Del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Bueno, tal vez para presentarles un poquito a Mariano, por allá está. No sé si alguno lo conoce o no lo conoce, pero bueno, tal vez hacerle un poquito de introducción. Pues Mariano fue estudiante del padre Pacheco, ¿verdad? Como les comentábamos por WhatsApp. Mariano es licenciado en educación religiosa de la U Católica. Es también licenciado en sexología y se encuentra sacando un posgrado en teología del cuerpo. Va más o menos como por la mitad, nos cuenta. También se encuentra impartiendo cursos, varios cursos en la Universidad Católica, como de teología moral, como de pastoral familiar. Es una activista pro vida, que ha estado también ayudando en lo que son las marchas, ¿verdad? Como la del año pasado, en diciembre. Y bueno, pues ha estado también presente incluso hasta en debates en Canal 7, ¿verdad? Entonces creo que se la juega un poquitillo, dice él. Yo creo que nos vamos a dar cuenta, ¿verdad? También tuvo un programa, nos cuenta, en Radio María. Por 4 años estuvo hablando sobre sexualidad con enfoque católico, ¿verdad? Incluso el padre Pacheco le estuvo colaborando por ahí. Y bueno, no sé si algo más se me olvidará de lo que nos contó Mariano el día que estuvimos con él entrevistándolo. Pero bueno, ese es más que todo Mariano, Mariano Murillo Cedeño, quien nos va a estar acompañando entonces de aquí en adelante en Escuela de Formación. Entonces, Mariano, te cedo el pase para que vos nos sigas el día de hoy. Vea, yo hablando y con el micrófono apagado, pero bueno, ya estamos. Bueno, muchas gracias a todos realmente por estar acá. Para mí es más que un honor pues tener esta oportunidad de compartir esto y de alguna forma terminar aquello que no pudo terminar el padre Jorge Pacheco. Al padre yo lo quise mucho, él, como dijeron, él fue mi profesor de teología moral. Él siempre me apoyó bastante. De hecho, ese programa de radio, yo le estaba comentando a las encargadas al inicio que bueno, al principio, cuando yo tuve la idea de hacer un programa de radio, evidentemente yo no era conocido, ¿verdad? Y entonces empecé a preguntar ahí, a ver si había la posibilidad, y me dicen que lo están evaluando y eso. Entonces yo sigo insistiendo y digo que incluso yo creo que podría contar con la presencia del padre Pacheco. Entonces el director de aquel entonces, que era el padre Emilio Garró, de Radio María, llega y me dice, si viene Pacheco, yo le digo que sí.
Y yo, qué bien, ¿verdad? Porque yo ya había hablado con el padre Pacheco previamente, ¿verdad? No iba a ofrecer algo que después del todo me iban a decir que no. Entonces, yo hablo con él y él me dice que sí. Básicamente yo iba a estar, digamos, a cargo de la temática y todo. Y el padre haría como más que todo un apoyo, ¿verdad? Como no le sobraban, como si no le sobraran conocimientos, entonces él estaba ahí. Además, era un área en donde él ya mismo conocía ampliamente. La cosa es que cuando empezamos, el primer día no me llega. Yo estaba en un estrés. El segundo día, ay, bueno, ahí sí, ya, tampoco llegó. Yo estaba que sudado y yo decía, Dios mío, van a quitar el programa. Hasta la tercera ocasión el padre ya llegó, hicimos el programa, todo muy bien, ¿verdad? Y a la cuarta sesión de nuevo no llegó. La cosa es, para ir resumiendo, al final de cuentas llegó 3 veces. Y luego yo recuerdo que yo estaba pensando, y dije, en cualquier momento me quitan. Y sobre todo, ¿qué pasa si yo cometo, aunque sea un error pequeñito, aquí en la radio? Bueno, la cosa es que no ocurrió. Y al final, el padre Emilio llegó y me dijo, mira, yo lo he estado siguiendo su programa, no he escuchado nada que esté mal, que esté fuera de doctrina, me gusta, así que ya tranquilo, usted siga. Entonces al final fueron 4 años, yo al final decidí terminarlo por algunas cuestiones personales. Por algunas cuestiones personales decidí terminarlo y pues bueno, desde entonces he estado en otros proyectos y aquí estamos. Entonces vamos a dar inicio, voy a compartirles también la presentación. Vamos a ver. Por cierto, yo estoy doblemente conectado. Por si ven ahí otro Mariano, soy yo. Es porque me queda, la cámara de aquí es más clara, tiene una mucho mejor imagen. Entonces, así es para que me conocieran y por la otra cuenta es donde voy a transmitir. Vamos a... Qué raro. Ah, ya sé qué es lo que pasa. Listo. Ahí estamos. Nada más les voy a pedir a todos que para iniciar, si podemos apagar un poquito la cámara y tal vez nada más en el momento si ocupamos conversar, ahí la prendemos. Eso nos va a ayudar a que la conexión sea más estable y evitar algún contratiempo, ¿verdad? Porque queremos que quede grabado y que todo salga lo mejor posible. Pero nada más así, si hay una consulta, pues sí la pueden prender si ustedes gustan, ¿verdad? Y también recordarles que hay una opción de alzar la mano, ¿verdad? Está en los 3 puntitos, al lado, digamos, si están en una computadora, al lado derecho hay una lista de las personas y abajito hay un botón que dice levantar la mano o raise hand en inglés. Y si están en el celular, donde están los 3 puntitos, los tocan y ahí va a estar la opción. Así yo voy a ver y yo les puedo dar la palabra. Y prenden el micrófono. Sí, se está viendo, excelente. Bueno, ya sé que yo ya hablé del padre Pacheco, pero quiero volverlo a recordar una vez más. Y pues estoy dedicando sobre todo estas sesiones que vamos a estar, este curso que estamos compartiendo a la memoria del padre. Y para mí es más que, insisto, un honor, ¿verdad? Hacer esto y poder contribuir un poco. Y también quiero decir algo, esto no, definitivamente no es un sustituto de, primero porque las personas no se pueden sustituir,
y segundo, porque yo estoy muy lejos de tener todo el conocimiento del padre Jorge en lo que es teología moral. También quiero decir algo para que quede claro. Yo lo que me especialicé fue en el tema de la sexualidad y con esto en la teología moral de la sexualidad. Todo lo que sea moral de la sexualidad en teología es parte de la teología moral. Entonces, cuando yo revisaba los mismos textos de la doctrina, me topaba con muchos conceptos. Entonces, en algunas ocasiones tuve que devolverme a libros de teología moral para ir conociendo, ¿verdad? Aclaro esto porque teología moral ya es una especialización muy específica y tiene muchísimas áreas. Por ejemplo, en teología moral está no solo lo que es moral fundamental, que es lo que vamos a ver ahora, que son las bases, sino que además de eso está la moral social, que tiene que ver con todo lo que es el mundo en la política, en la economía, en el trato, en las relaciones sociales. También está toda la cuestión de lo que es la moral de la vida. Están todas las cuestiones de las virtudes, de los mandamientos, de la religiosidad. Y además de eso están aspectos como lo que es bioética y sexualidad, que es una área muy importante y muy grande de la teología moral, que sobre todo es en esa última donde yo manejo más. Entonces, con mucha humildad, vengo a decir que sigo siendo un discípulo más, un aprendiz más, y que posiblemente el padre Pacheco, si alguno por aquí me sale medio filósofo y me dice, ay, pero Descartes decía tal cosa, pues yo le voy a tener que decir, bueno, tal vez sean 2, 3 cositas de Descartes, pero difícilmente voy a poder hacer un amplio análisis de lo que es Descartes. Bueno, y sin más, vamos a dar inicio. Entonces, la primera sesión del día de hoy es la introducción a la teoría moral fundamental. ¿Okay? Y vamos a empezar aclarando qué estamos entendiendo por moral, ¿verdad? Un concepto que puede parecer de pronto sencillo, pero tiene sus peculiaridades. Entonces, lo primero que tenemos que saber es que moral viene de una palabra en griego. Esa palabra en griego la pueden ver arriba, que es el ethos. Ethos, ¿verdad? Ethos se puede traducir de 2 formas. Una fue la primera traducción que se hizo al latín. Y aquí adquiere la palabra mores. Y posteriormente, mores, al castellano, al español, se traduce como moral. ¿Ok? Pero también hay otra vía de traducción, porque cuando ya existía el español, muchos conceptos griegos no pasaron al latín y después al español, sino que de una vez pasaron al español. Entonces, sucede que ethos no solamente se convirtió al latín y luego al español, sino que de una vez también pasó al español. Y en esa otra vía, ethos se traduce como ética. ¿Qué es lo que estamos diciendo con esto? Que tanto ética como moral proceden de la misma palabra y en términos generales son sinónimos. Sin embargo, hay unas diferencias, realmente no son diferencias así como muy sustanciales, pero vamos a discutir un poquito de aquello que se dice de sus diferencias. ¿De acuerdo? Entonces, sucede que la palabra ethos puede escribirse de 2 formas. Y esto, de hecho, yo creo que fue la primera clase que tuve de teología moral con el padre Pacheco, ¿verdad? Me imagino que la primera en el sentido de que es lo más básico y asumo que de eso, no es que estoy segurísimo, ¿verdad? Pero sí me acuerdo muy bien que él nos explicó eso. Hay 2 formas de escribir ethos. Uno es con la primera letra en griego, que la pueden ver ahí, es con épsilon, que es como una pequeña e, ¿verdad? Esa letra se llama épsilon, ¿verdad? Y cuando ethos se escribe con épsilon, lo que se va a significar es costumbre. Algo
que para nosotros es algo habitual, que se repite, ¿verdad? Es una costumbre. Eso es lo que significa ethos con épsilon. Sin embargo, existe otro concepto que es ethos, ¿verdad? Es el mismo ethos, pero escrito con la letra eta. Si ustedes ven, la letra eta es alargada. Básico fue el de residencia y se aplicaba para los animales. Es decir, ¿dónde vivía el animal? ¿Cuál era su morada? Oigan, morada, moral, ¿verdad? Suena parecido, ¿ok? De ahí son los juegos, digamos, del mismo idioma donde uno va viendo como pistas. Bueno, esa residencia era para hablar de los animales. Pero luego eitos, posteriormente, con el tiempo, empieza a tener otro significado. Y ese significado es el que actualmente es como el que está más presente al momento de hablar de ética y de moral. ¿Y cuál es? Bueno, sobre todo el de ética. Y es el de carácter, es decir, el modo de ser. No, vean que a diferencia de costumbre, costumbre habla más de lo exterior, pero carácter habla de lo interior. Entonces ahí podemos pensar en tus principios, tus valores, cómo manejas tus emociones, eso es parte de la ética, ¿ok? Del ethos, ¿verdad? Del ethos con eta. Entonces, vamos recapitulando. Ethos, esa palabrita que pasaba al latín y en otra pasaba directamente al español, sucede que en el idioma original tenía dos significados. Dos significados. Uno, costumbre, como algo más externo, y otro en un sentido sobre todo de carácter. Pero vean aquí lo que sucede. ¿Qué es lo que sucede con la traducción? Cuando se traduce ethos, amores, o también amos, según lo que es, según la forma, digamos, de habitual, ¿verdad? De traducir, según la necesidad. Cuando se traduce amores, el significado más fuerte del ethos, en el sentido de carácter, digamos, no se pierde el 100%, pero sí queda muy apagado. Entonces, mores puntualmente va a significar costumbre. Es decir, mores lo que está asumiendo fundamentalmente es el ethos con épsilon. Y cuando queda el aspecto de costumbre, pues entonces aquí se empieza a perder algo de esa palabra original en griego, en donde había dos posibles significados. Y empieza como a reducirse nada más a uno, a lo exterior sobre todo. Vean aquí, este texto que les colocamos es de José Román Flecha, que es un teólogo moral de la actualidad, podríamos decir. No son los más actuales, pero sigue teniendo muchísima vigencia, es muy presente, es de nuestro tiempo. Vean lo que nos dice en su libro. Voy a ir, lo vamos a leer y luego lo explicamos para que quede un poquito más claro. Es más, quiero invitar a alguien que si quiere leer el texto. No, espere, estoy viendo que no está saliendo en pantalla. Vamos a ver qué pasó. Ok, esto sí está extraño. Si es que se te pasó a la otra página, Mariano. Ahorita mismo que están viendo. En lo académico dice. Ah, mira, qué extraño. Ok, ya lo devuelvo. Ok, estamos acá.
Bueno, entonces, ¿alguien que guste leer esto, por favor? Lo leo. Adelante. Dice, en cuanto moral, no puede eximirse de reflexionar sobre las costumbres o mores, de donde viene su nombre. Es habitual considerar lo moral como la cristalización sociológico-cultural de las costumbres, pero previamente a tal significado, la moral se entendía como el comportamiento habitual humano que configura y distingue el carácter personal. Lo mismo ocurría, como se sabe, con relación a la palabra griega ética. Lo ético, con épsilon, era lo producido por la costumbre en el obrar, como contrapuesto a lo natural, pero terminaría por dar origen a lo ético, con eta, como la actividad peculiar del ser humano en sus dimensiones de interioridad y consistencia. Este texto, muchas gracias. Era Gilda, ¿verdad? Sí. Ah, bueno, Gilda, mucho gusto. Hola. Qué bueno que estás aquí conectada. Y también muchas gracias ahí por el contacto, que al final nunca, o sea, no pude llamarte. Pero bueno, aquí estamos y muchas gracias por todo. Bueno, vamos a ver. Entonces, este texto de Flecha puede ser un poquito confuso y hay que tener cuidado al leerlo. Pero voy a hacer algunas aclaraciones muy puntuales. Ok, ahí estamos viendo que moral efectivamente significa mores y nos recuerda, sí, dice una cristalización sociológico-cultural. ¿Por qué? Porque estamos hablando del ámbito de las costumbres. Es algo más en ese, tiene un carácter un poquito marcado en ese sentido. Realmente no es un concepto sociológico en el sentido de que al final la moral no es una ciencia, digamos, independiente, pero al hablar de costumbres, entonces, claro, queda muy reducido a, bueno, ¿cuál es la costumbre de este pueblo o de tal otro? ¿Ok? Pero lo que quiero detallar sobre todo es lo que nos dice sobre la palabra griega ética. Entonces dice, lo ético con épsilon, es decir, el ethos con épsilon, dice, era lo producido por la costumbre en el obrar. Cuando habla de producido, habla de, dice como contrapuesto a lo natural. No es que estamos diciendo que lo ético con épsilon es antinatural. No cometamos ese error. Aquí lo que quiere decir es que lo natural está haciendo referencia sobre todo a lo que es del mundo animal, es decir, lo instintivo. ¿Ok? En ese sentido, el ser humano se distingue de los animales en el sentido de que tiene costumbres, tradiciones, modos de expresión cultural. El animal no. El perro se comporta igual aquí. Mariano, se te perdió la voz. Si no se oye. Mariano. Mariano, se te ¿Aló? perdió la voz. ¿Estamos ahí? No se Ahora- oye, Mariano. Y Bueno, ahora ahora sí sí. se oye. ¿Ya se oye? Sí, y ahora sí. Sí, ya Te se oye. quedaste en donde el perro es igual aquí y ahí terminó. Bueno, el perro es igual aquí en Costa Rica que en Colombia, que en Estados Unidos o que en China. Se va a comportar igual. Lo que podría variar un poco es si hay diferentes especies según las regiones, pero lo que estamos diciendo es que el animal, como funciona por instinto, no genera costumbres, ¿ok? No genera cultura. Entonces, esto es lo que nos está destacando Fletcher, ¿verdad? Que ético con épsilon es lo que produce el ser humano, ¿ok? No que en el sentido de que lo inventa, ¿verdad? Pero destacando esa cuestión de costumbre. No, insisto, no caigamos en el error de convertir ético con épsilon como si fuese algo antinatural, ¿ok? Y luego dice que esta palabra ético con épsilon, ¿verdad? Al final va a terminar dando origen a lo ético con eta.
y dice que es la actividad humana en su interioridad y consistencia. ¿Ven? Estamos hablando del carácter. ¿De acuerdo? Entonces, ya sea Román Flecha o lo que hablamos anteriormente, me fundamento en otro teólogo moral que fue muy popular en tiempos de Vaticano II, que es Marciano Vidal. Marciano Vidal. Esos libros yo los tengo en PDF, luego yo se los puedo estar pasando. ¿Ok? Vamos a continuar entonces. Ahora, ¿qué es lo que pasa? En el mundo académico, moral y ética a veces tienen una diferencia. Perdón, ¿las preguntas al final o se puede interrumpir? Adelante, dime. Del anterior, es que a mí lo que me queda duda es por qué una con epsilon y otra con eta. O sea, ¿cuándo se hizo la variación, digamos? ¿O qué influyó para que hubiera una ética con epsilon, que era el inicio, supongo, y otro con eta? Bueno, así como puntualmente, pues no podría darte muchos detalles, pero sí. Básicamente eso es lo que ocurre en cualquier idioma. Existen bueno, al cabo de los años, variaciones. digamos. Sí, o sea, no fue como que ellos dijeron como, uy, vamos a hacer este cambio por tal y tal razón, ¿no? Simplemente es una evolución normal del lenguaje. Perfecto. Palabras que son parecidas, que tienen una misma raíz, y en cierta forma, todas estas significaciones de letos tienen un punto en común. O sea, la costumbre, espere un momentito, que esto se me va a desconectar. Ok, sí, ya. Sí. La costumbre, ciertamente, aunque es algo exterior y que está en cada pueblo, sigue manteniendo valores internos. O sea, no podemos decir la costumbre empieza aquí y no toca nada el etos costumbre, no toca nada con el etos carácter. O sea, por supuesto que no. Y en cierto sentido, la residencia, la morada del animal es como su hábitat natural, como su estilo de vida, y en ese sentido, etos también viene a significar lo que es propio del animal. Entonces, sí, fueron palabras que tenían algunos elementos en común, pero con diferentes significados. Lo que pasa es que al traducirse a moral, todo queda reducido en gran medida al tema de costumbre. Correcto. ¿Okay? Muchas gracias. En latín, mores es costumbre. Y se pierde ese significado. Luego ya se traduce al español, pero en el español también encontramos ética. Y sí, y muchos milenios de filosofía atrás. Pero bueno, vamos a continuar. Muchas gracias. ¿Te contesté? Sí, señor. Ok, excelente. Ahora, en lo académico a veces se hace una distinción de moral y ética. Realmente la distinción no es muy importante. Y yo les diría, tómenlos como sinónimos, porque al fin de cuentas, mira, muchos académicos también llegan y dicen esto, o sea, hacer una distinción se vuelve un tanto absurdo y ya vamos a ver por qué. Pero ¿cuál es esa supuesta diferencia que existe a nivel académico? ¿Qué moral empiezan a aplicarlo a lo que serían, digamos, los valores personales y la ética a la reflexión científica, como una rama de la filosofía? Entonces, ética es una ciencia, moral sería ya, digamos, esos principios, valores, costumbres, etc. En español, ¿verdad? Esa es la distinción que se hace. Hay un video muy bueno que luego yo les voy a pasar, que de hecho hay aquí algunas capturas, como la pasada y esta, que las tomé de ese video, ¿verdad? Y entonces, efectivamente nos dicen que una cosa es compartir el sistema de valores de una comunidad y otra cosa es estudiar esos valores. Porque, por ejemplo, yo podría hacer un estudio ético de las costumbres, de los valores y de la moral de el pueblo noruego, no sé, porque se me ocurre,
y no necesariamente tengo que compartir eso, ¿verdad? Pero digamos, si yo estudio la moral costarricense, pues no solamente estudio la moral, no solamente hago un estudio ético, sino que también estoy analizando mi moral, o al menos una influencia importante. Ahora, hay unos problemas en estas distinciones. La primera es que en el uso popular de las palabras, la distinción es indiferente. Nosotros hablamos de ética y de moral como si fueran sinónimos. Ya sea que estemos hablando de que alguien, vamos a ver, le decimos, hablamos de una falta a la ética o de un problema o de un caso inmoral, digamos como sinónimos, ¿verdad? Entonces realmente no hay un valor en la distinción al nivel del público en general. Un segundo problema que vamos a encontrar es creer que existe una jerarquía. ¿Por qué? Porque si entonces yo digo ética y moral son distintos y uno abarca el otro, pues qué complicado. Pues qué complicado, ¿verdad? Porque no siempre es así. Y sobre todo por aquellos que comparten un sistema de valores, una moral, no solamente la comparten porque son las suyas, sino porque creen que son las más valiosas. Entonces, no van a querer simplemente quedarse en el nivel de moral, de costumbre y de valores, etcétera, y decir que hay una ciencia que las puede estudiar y que lo que estudia en mis valores son la misma cosa que los valores de alguien más. Porque va a decir, bueno, entonces nada más somos como formas diferentes. No, aspiramos a algo más alto, entonces no es algo más. Y el tercer problema es que incluso en lo profesional no hay consenso ni tampoco una necesidad real. Y si alguien la encuentra, pues entonces estaría interesante conocerla. Digo yo, ¿cuál es la verdadera necesidad de distinguir entre estos conceptos? Simplemente un detallito de decir que uno es reflexión científica y que el otro habla más de los valores y de lo que es lo que uno comparte. En ese sentido, no es muy útil. Incluso ustedes van a encontrar textos como, por ejemplo, Ética Nicómaco. Yo me he encontrado el libro, que es un libro de Aristóteles, traducido como La moral a Nicómaco. ¿Sí? Así de sencillo. Hay cursos que se llaman ética profesional y en otros lugares le ponen moral profesional. Así de sencillo. Entonces, los mismos profesionales no se ponen de acuerdo con esto. Mariano, Sí. si me permite tal vez hacer ¿qué sería? Un comentario. Sí, claro. Sí, esto que estás comentando de la diferencia entre ética y moral, ¿verdad? Desde el punto de vista de que moral son aquellos valores y principios que nos rigen en la vida y ética, pues como bien lo decís, es lo que tiene como objeto explicar los actos morales, ¿verdad? De alguna manera. Y yo por lo menos lo veo así, de modo práctico en el mundo que estamos viviendo en este momento. Hay muchas personas que, sobre todo, que se niegan a ser creyentes, a permitir que en su vida se rija por principios morales asociados a las religiones. La ética viene siendo para ellos algo así como lo único que les queda para poder regirse en su vida, ¿verdad? Porque lo vemos, por ejemplo, lo que estás diciendo ahorita, ¿verdad? En los cursos de ética profesional que se imparte en algunas poquísimas universidades. Esto ¿qué fin tiene? Y ojalá en más universidades la impartieran. Tiene el fin de decirle al profesional o a la persona que está por graduarse, mire, este mundo necesita regirse por reglas, por valores, por principios, para poder ser un mundo ordenado, y para eso requiere regirse por una ética, que finalmente viene siendo lo que estás diciendo, ¿verdad? Una forma distinta
de llamar a la moral, de llamar a la moral sin llamarle moral, porque al llamarle ética, se pretende como quitarle esa asociación religiosa que muchos le ven a la moral, ¿verdad? Que finalmente no tiene necesariamente que ser así, porque cuando hablamos de moral, que seguramente lo vas a ver adelante, cuando hablamos de moral estamos hablando del valor que se le da al acto humano, solamente al humano, ¿verdad? Porque el acto humano es el que se puede valorar, no así el acto animal o el acto de las cosas, porque no pueden actuar justamente. Pero un poco para por lo menos como yo lo veo, ¿verdad? Y porque quizás sí es importante no dejar de lado el tema de la ética, tomándolo como un factor que nos ayuda a atraer un poco a aquellas personas que no quieren regirse por valores morales hacia esos valores morales. Ok, muchas gracias. Vieras que tu comentario va muy asociado con una de las cosas que el padre Jorge Pacheco me enseñó, y es que la distinción parece ser que moral se usa más en el ámbito religioso de la iglesia, ¿verdad? Cristiano, y ética es más de uso común en el campo de la filosofía. Entonces es muy interesante. Por ejemplo, teología moral, ustedes van y preguntan algo así en una librería especializada y pues les pueden enseñar un montón, y todos los libros, la mayoría va a hablar de teología moral. Difícilmente vamos a encontrar uno que diga teología ética, ¿verdad? Aunque podría. Pero si nosotros vamos a una librería en filosofía, lo que vamos a encontrar son ética, claro. Entonces sí podría ser que también haya ahí un deseo como de separarse de lo religioso y decir, no, nosotros no somos morales, somos éticos, ¿verdad? Pero nos volvemos al mismo asunto. O sea, esa distinción es una distinción sin una mayor incidencia en la realidad, sin un valor verdaderamente práctico. Entonces, bueno, yo creo que con esto ya podemos concluir este concepto de moral, porque definitivamente es nada más la primera piedra para que nosotros entendamos qué es lo que vamos a empezar a hablar de aquí en adelante. Desde ahora, concibamos tanto moral como ética como sinónimos, y entendamos que hace referencia a las costumbres, sí, pero que también hace referencia a ese carácter interior que todos nosotros tenemos. ¿Ok? Y nada más quiero recordar que efectivamente también existe una ciencia, y en este caso hablamos de ética o de teología moral con mayúscula. Si yo pongo ética con minúscula, estoy hablando de algo que es ético, de lo ético, ¿verdad? Pero si yo lo pongo con mayúscula, yo estoy hablando de la ciencia ética, ¿ok? Que es lo usual en filosofía o en teología, que se habla de teología moral. ¿Qué es lo que estudia la ética o la moral? Lo que estudia, ahí podemos ver una cita textual de Román Flecha, dice, el comportamiento humano responsable en cuanto calificable como bueno o como malo, que era lo que nos decía Gil. Los animales no se les valora moralmente y las cosas no pueden actuar. ¿Ok? Entonces, ¿dónde existe la moral? En la persona humana, ¿verdad? Y eso lo vamos a calificar como bueno o como malo en términos generales, ¿verdad? Porque existe una serie también de elementos a tomar en cuenta. Pero eso es el objeto de la ciencia. Es decir, la finalidad es que va a estudiar. Va a estudiar el comportamiento en un sentido, valga la redundancia, moral. Y luego, además de eso, Román Flecha nos dice, hay un objeto formal. Y en la teología es desde la revelación. ¿Ok? Es como, por decirlo así, un enfoque. Un enfoque. El enfoque desde la revelación. Porque desde una ética filosófica, pues evidentemente lo formal sería desde la razón. ¿Ok? Nada más tenemos que recordar que hay moral a partir del objeto, es decir, que el objeto, es decir, el comportamiento moral, también
puede decirnos algo sobre la bondad o la malicia de las acciones, y que también el sujeto nos dice otros elementos, ¿verdad? ¿Cuál era mi intención? ¿Cuál era mi deseo? ¿Qué creía yo? ¿Qué decía mi conciencia? Pero eso lo veremos más adelante. Ahorita vámonos a ver algunas características de la moral cristiana. De hecho, estoy yendo más lento de lo que creí, entonces voy a tener que socar aquí un poquito. Vamos a ver. Uno de los primeros puntos que tenemos que ver sobre la moral cristiana es la iconalidad. Ícono es como aquello que representa, lo que es imagen, ¿verdad? Y cuando estamos hablando de iconalidad, lo que estamos hablando es que Génesis 1:27 nos dice que el ser humano ha sido creado a imagen y semejanza de Dios. Ahí reside fundamentalmente nuestra dignidad humana. La misma escritura nos dice, nosotros somos valiosos porque nos parecemos a Dios, a lo más grande. ¿Qué significa ser parecido a Dios? Porque los demás animales no se parecen a Dios. Las cosas no se parecen a Dios. Entonces, en Dios reside el valor absoluto y nosotros tenemos dignidad, es decir, también tenemos ese valor, un valor especial por el hecho de estar asociados con lo divino. En el fondo, nosotros somos algo sagrado. Y si nosotros reparamos en entender lo que esto implica, posiblemente nuestras acciones día con día sean distintas. Pensar que somos algo sagrado, algo que Dios ha producido para Él. ¿Ok? También hay otra cita, el Salmo 8, muy conocido, que nos dice, lo hiciste casi como un Dios al ser humano. O en otras traducciones, lo hiciste como los ángeles. Igual está destacando ese elemento de que hay una grandeza en el ser humano. Cuando dice casi como Dios, cuando se traduce así, lo que está diciendo es que evidentemente no somos Dios, pero que hay algo divino en nosotros. Y cuando dice como los ángeles, también lo que está diciendo es que no tengamos duda del valor grande que nosotros tenemos. ¿Ok? Pero en ambos casos son comparaciones y comparaciones con elementos sagrados, divinos, altos. ¿Ok? Pero al fin de cuentas, puntualmente el verdadero y el mayor ligue con iconalidad no es solamente porque hay un punto más fuerte que el simple hecho de que Dios nos haya creado su imagen y semejanza, sino que hay uno en aquel en donde no es semejante, es solo imagen. Cuando yo digo imagen y semejanza, es como que alguien se toma una foto. Y si yo me tomo una foto de mí, ese soy yo, esa es mi imagen, ¿verdad? Pero no soy yo. Entonces, al fin de cuentas, sigue siendo como una semejanza. Pero hay uno que fue imagen absoluta de Dios, que dice, quien me ha visto a mí, ha visto al Padre. Y ese, sabemos quién es Jesucristo, el Hijo único de Dios. Juan 1:14 nos dice, y el Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. No, perdón, yo creo que ese es otro. Creo que me equivoqué al anotarlo. Bueno, si no, en el capítulo 1 por ahí está. El Verbo de Dios se hizo carne y habitó entre nosotros, pero los suyos no lo aceptaron. Ahí luego alguien me chequea. Si no, es como 13 o algo así. Es que me acordé que lo hice de memoria, la verdad, esta parte. Entonces ahí revisamos, porfa. Vamos a ver. Y quiero que tengamos algo claro, realmente esto no es parte de la iconalidad, pero nos va a ayudar a entender globalmente el sentido de la dignidad humana. Existen 3 tipos de personas. No como el loco que dice esto, ¿cómo es que es? Ay, se me fue el nombre. Ay, ya se me olvidó. Un loco ahí, supuestamente profesor de bioética que dice que los animales son personas. No, eso no me refiero, no es algo raro.
Cuando hablo de 3 tipos de personas, que hay personas divinas, personas espirituales y personas corporales. Las personas divinas son 3, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Las personas espirituales son los ángeles. Y las personas corporales, evidentemente, somos nosotros, los seres humanos. Fíjense que esas 3 personas tienen dignidad, ¿ok? Y hay algo que los hace personas. ¿Y qué es lo que los hace personas? Realmente que se parecen, tienen elementos de Dios. ¿Y qué es lo que hace Dios? ¿Verdad? No es que Dios tiene 2 brazos y pelo arriba de la cabeza, ¿no? Y en ese sentido algunos no serían imagen y semejanza. Bueno, entonces, ¿qué es lo que está pasando? Son características físicas. Nos parecemos en Dios ¿cuándo? Cuando amamos, cuando trabajamos, cuando actuamos, cuando nosotros valoramos qué es lo que queremos hacer. Los matrimonios actúan a imagen y semejanza de Dios, pero luego eso lo vamos a ver por qué. No me voy a adelantar. ¿Ok? En la persona está lo sagrado y lo profano, ¿verdad? Profano no significa malo, profano significa que es del mundo, ¿verdad? Un vaso o una copa es una copa más, pero una copa consagrada es una copa que se ha reservado para Dios. Si el sacerdote quiere tomar Coca-Cola en el cáliz, no puede, o al menos no debe, porque si lo hace lo que comete es sacrilegio, porque eso ha sido apartado, ¿verdad? Lo profano sí es de uso ordinario, ¿verdad? Es del mundo. Nosotros ciertamente somos profanos porque somos del mundo, pero también somos sagrados porque en nosotros reside un reflejo de Dios. Entonces, en la imagen y semejanza con Dios reside toda la dignidad del ser humano. Y a partir de ahí se construye una moral. Entonces, la persona como ícono de Dios, es decir, a imagen y semejanza de Dios, es sujeto moral. ¿Por qué? Veamos cómo es este sujeto. Porque va a ser más feliz en la medida que se ajusta al diseño original. Dios nos creó con unas características, con unas condiciones. Si nosotros nos ajustamos a eso, aunque de pronto sea difícil, vamos a ser más felices. Dicen que, imaginen, se los pongo así, imagínense a veces lo complicado que se vuelven las cosas cuando las hacemos mal. No, perdón, que lo que se complican las cosas cuando las hacemos bien. Imagínense cuando las hacemos mal. Se nos dice una y otra vez que tal vez los que hacen las cosas malas la pasan mejor, más rico. Eso es mentira. La pasan angustiados y estresados. No hay nada más cómodo que tener una conciencia tranquila. ¿Ok? Ahora, veamos otro elemento de este sujeto moral. Vean lo que nos dice un concilio de la iglesia. Dice, no se puede señalar entre creador y criatura una semejanza tan grande que impida observar entre ellos una desemejanza mucho mayor. ¿Qué significa eso? Que lo mismo que nos hace semejante a Dios es lo que nos da nuestra mayor distinción. ¿Por qué? Porque cuando uno dice, wow, el ser humano se parece a Dios, qué hermoso, pero a la vez uno se queda, pero ¿en qué más nos podemos diferenciar de que no somos Dios? Entonces también nos pone una radical diferencia. ¿Ok? Entonces, el concilio nos dice esto, ¿verdad? Seguimos siendo criatura, ¿ok? Pero seguimos siendo semejantes. Y bueno, también tenemos la persona como ícono de Dios, es objeto de moral. Es decir, no solamente somos el sujeto que actúa y que tiene una moral, sino que además de eso, también somos lo que la moral misma va a estudiar al fin de cuentas. Lo que estamos estudiando no es un acto aislado como si no importase, como si estuviéramos observando simplemente el comportamiento de 2 tigres. No, estamos viendo el comportamiento de 2 personas y cómo estamos actuando nosotros. ¿Ok? Y eso significa
que la persona exige ser tratado como un fin moral. Yo no puedo pasarle por encima. Y también tenemos que la justificación de su valor no está en su razón. No es como la filosofía, es porque es un ser racional, porque es un ser afectivo, o por su libertad, o su capacidad de producir y de trabajar. Esos son elementos que revelan en cierta medida la dignidad humana. Pero al fin de cuentas, el punto medular no es el trabajo por el trabajo, o la razón por la razón. Es la razón porque está asociada a el hecho fundamental que nuestra identidad y nuestro sentido más profundo es ser un reflejo de Dios. ¿Ok? Todos nosotros, si todos nosotros fuimos creados a imagen y semejanza de Dios, significa que siempre que nos vemos hay algo particular en cada uno de nosotros que dice algo de Dios. Hay algo que yo tengo que no tienen ustedes que habla de Dios. Y hay algo en ustedes que no tiene nadie más en el mundo, porque ustedes son únicos y irrepetibles, que refleja a Dios. Y así lo podríamos hacer con todos los seres humanos. ¿Qué de Dios estamos reflejando? ¿Ok? Vamos a continuar. Una cita hermosa del Concilio Vaticano II. La persona, única criatura terrestre a la que Dios ha amado por sí mismo, no puede encontrar su propia plenitud si no es en la entrega sincera de sí mismo a los demás. Sí, sí, Gilda, la pregunta, ¿negar a Dios es negarnos a nosotros mismos? Sí, claro. Estamos desconociendo una realidad. De hecho, más o menos eso va a hablar San Pablo en la carta de Romanos, el primer capítulo. Para eso vamos a tener una sesión que la vamos a ver más adelante, entonces no me quiero adelantar y complicar, pero si luego en la casa quieren observar, van a ver como San Pablo dice, en el mundo podemos entender y encontrar a Dios sin necesidad de que vinieran profetas, ni mensajeros divinos, ni nada de eso. En el mundo ya hay evidencia de la existencia de Dios. Ok, vean esta cita de Gaudium et Spes, donde nos dice quién es este sujeto moral, que es aquel que Dios ha amado, pero también nos dice cómo debemos de tratar a los otros, es decir, como tratémonos como objetos también de moral, ¿verdad? Hay unas características de la moral cristiana, son muy sencillas, ¿verdad? Y son poquitas, nada más son 57. No, mentira. Ya más de una ahí. ¿Qué? No. No es como que están definidas en el magisterio, o al menos yo nunca he visto una definición como tal. Y algunos autores podrán hablar de unas u otras. Yo quiero destacar esto. La moral cristiana es revelada. ¿Ok? No procede nada más de nuestro intelecto. Es universal porque es válida para todos y en todo lugar. Y también es inmutable porque no ha cambiado a través del tiempo. Los mismos principios y reglas morales de hace 500 años son las de hoy. En todo momento en donde haya existido una persona humana, esa persona se rige y ha sido creada bajo una serie de principios morales que lo ayudan y le van a permitir alcanzar su plenitud. Y esto también es un elemento que me enseñó el padre Jorge Pacheco y es la plusvalía de la moral cristiana. Y la gran pregunta es, ¿la moral católica es una moral más o tiene algo de particular? Hilda nos hablaba de muchas veces ese deseo de decir, bueno, que nosotros estamos en la ética, nosotros no tenemos nada que ver con la moral, lo que es religioso. ¿Qué es lo que pasa hoy en día? Hoy existen muchas ofertas. Está la moral cristiana, está la moral de otras religiones, por ahí si alguien hace una ética humanista, y éticas humanistas hay de todo.
y por ahí hay otro filósofo y esto, y algunos se dicen, no, yo tengo una ética, no sé, marxista, y el otro que es existencialista, y que por el otro allá dice que es hegeliano, o tiene una moral utilitarista, una moral material, una moral formal. Bueno, entre todo ese mar de filosofías, de creencias, de posturas, claro, es muy fácil llegar a confundirse en el mundo actual creyendo que la moral cristiana no tiene nada de diferente. Pero ahí hay algunas citas bíblicas que ustedes pueden repasar en casa. Yo esta presentación también se las voy a facilitar. No se oye. Mariano, se le volvió a ir el audio. Se le volvió a ir el Sí, audio. ¿Aló? ¿Me escuchan? ahora sí. Ya. Ok. Que si alguien lee Colosenses 3, 12 al 13, un voluntario, que tenga Biblia en mano o digital, no importa. ¿Tienen Biblia? ¿Alguien? O no me diga que vinieron a pescar sin las redes. Más o menos. Yo aquí ya lo tengo. ¡Ay, vea! Oiga, eso de ir a pescar sin las redes también me lo enseñó el padre Pacheco. Usualmente casi siempre en el curso de formación casi nunca nos han pedido la Biblia, entonces casi siempre estamos en Ay, ella. Pero ya vamos a empezar a usarla más. Aquí yo tengo la mía, entonces y ya tengo la conmigo cita. siempre Biblia en mano. Ok. Yo tengo la cita por si querés que la lea. Por favor, Colosenses. Sí. Ok, dice, como elegidos de Dios, pueblo suyo y amados por Él, revístanse de sentimientos de compasión, de bondad, de humildad, de mansedumbre y de paciencia. Sopórtense mutuamente y perdónense cuando alguno tenga motivos de queja contra el otro, del mismo modo que el Señor los perdonó, perdónense también ustedes. Palabra de Dios. Ya lo Te vamos. amamos, Señor. Bueno, vamos a ver. Este texto de acá, vean qué interesante. Al final dice, perdónense como Dios los ha perdonado. Es decir, el perdón cristiano no es un perdón más, un perdón que se puede enseñar como un valor, como algo. Otra vez se fue el audio. Otra vez el audio. No te escuchamos, Mariano. Aló, ¿están ahí? Ya, ahora sí. Ok. Debe ser que está bajando un poquillo aquí la señal. Bueno, como les decía, vean que ese texto lo que nos dice, tal vez para pedirle a aquellos que tienen cámaras si la pueden apagar. Bueno, entonces, aquí ¿qué es lo que estamos viendo? Dice que nosotros nos perdonemos, pero no perdonarnos como cualquier otra filosofía moral nos pueda vender, sino que nos perdonemos como Dios nos ha perdonado. Piénselo por un momento, ¿qué significa eso? Usted tiene que perdonar todo. Que al menos usted tiene que tener la disposición y pedirle la gracia a Dios, ayúdame a perdonar. Vean que cuando Pedro le pregunta a Jesús, tengo que perdonar 7 veces. Hay gente que no entiende bien ese pasaje. Cuando Pedro le pregunta eso, no está preguntando 7 cantidades estrictas. Lo que le está preguntando es, Jesús, tengo que perdonar siempre. Tengo que perdonar 7, es decir, la plenitud. Y Jesús le dice, no, tienes que perdonar 70 veces 7. O sea, que no te quede la menor duda. Que no quede la menor duda. Hay otros pasajes ahí. Yo los invito a que ustedes los busquen en la casa. Y que van a ver cómo nos dice que la moral del creyente tiene que ser distinta. No puede ser igual a la de los demás. Porque como Jesús decía en el Evangelio, si tú eres bueno con quienes te tratan bien,
con quienes son buenos contigo, ¿tú qué tienes de especial? Trata bien al que te trata mal y ahí veremos verdaderamente cuán profundos y auténticos son tus principios y tu moral. Eso sí es difícil. Hombre, tratar bien al que me sonríe siempre. Buenísimo. Ojalá la vida fuera tan fácil. Continuemos un poquito. Hay algo que se llama la opción fundamental. La opción fundamental es una decisión ética que una persona puede tomar y que va a decidir globalmente sobre sí misma. ¿Qué significa que es una decisión global? Que no es que está decidiendo que si quiere un helado de fresa o un helado de chocolate. No es que está tomando la decisión de si se pone hoy un jeans o si se pone, no sé, un short o lo que sea. O sea, no son decisiones arbitrarias, irrelevantes o mayoritariamente irrelevantes. Tampoco son cualquier decisión ética, porque tal vez hay decisiones éticas que son importantes. Por ejemplo, alguien puede meditar ante un pecado y tomar una decisión y la decisión de no pecar. O en algún momento puede tener unas ciertas dudas y tiene que tomar sus decisiones éticas. O tal vez como ahora que hablábamos del perdón, ¿cómo voy a pedir perdón? Estas son decisiones éticas importantes, pero aún así no son globales porque estamos decidiendo sobre un momento particular. Ok, dije una mentira. ¿Voy a decir la verdad, sí o no? Voy a cambiar, pero yo estoy hablando de esa mentira, yo no estoy hablando del resto de mi vida. Cuando yo hablo de la opción fundamental, es una decisión tan radical que va a transformar toda mi existencia. No se puede tomar en un momento puntual. Se podrá tomar en un momento puntual, pero no necesariamente tiene que ser así. Podría ser algo que lleve días, meses o hasta años en formularse. ¿Qué es la opción fundamental? Es una decisión que yo tomo y a partir de esa decisión, otras futuras decisiones mías van a cambiar. ¿Ok? Puede ser que el día de mañana tome una decisión incorrecta que contradiga mi opción fundamental. No por eso la pierdo, pero si reiteradamente sigo haciendo cosas que la contradigan, sí la voy a perder. Entonces voy a poner unos ejemplos para que nos entendamos mejor. Primero voy a poner un ejemplo, digamos, profano, no algo cristiano. Alguien que toma como actitud de vida un cierto comportamiento en cuanto al uso de los recursos naturales, a si va a reciclar, si va a guardar, qué productos va a utilizar. En el fondo está haciendo una decisión ética porque considera que hay un valor y que tiene una responsabilidad con el mundo. Pero esa no fue simplemente que hoy decidí si meto esta botella en el basurero si camino 100 metros y lo pongo en el basurero para reciclaje o si lo pongo en este que lo tengo a los 5 metros y que puedo botar lo que sea. No es una decisión, insisto, nada más de un momento. Esto es que cambias radicalmente tu vida. Otra vez, Mariano. ¿Estamos ahí? Sí, ahora sí. Ok. Les decía lo del reciclaje, ¿eso se escuchó bien? Hasta así un poco. Tal vez repetir mejor. Básicamente lo que dije es que hay personas que toman un estilo de vida porque se sienten responsables ante el uso de los recursos naturales y eso hace que tomen una serie de cambios en su vida en cuanto a cómo van a comportarse. Pero también desde el ámbito cristiano, por ejemplo, pueden haber opciones fundamentales como el matrimonio. Yo decido casarme
Y yo lo que estoy haciendo es que esa decisión de un día va a repercutir globalmente de mi persona y de las futuras acciones. Muchas personas llegan a decir no a una aventura simplemente por preservar la convicción del valor que tomaron hace años. Es que ya no van a ser las mismas decisiones las que vas a tomar, y no porque pierdas tu capacidad moral, sino porque por tu capacidad moral tomaste una decisión previamente que va a modificar las siguientes. Si un día fallaste, ok. Pues no es que estoy diciendo que esté bien, pero lo que estoy diciendo es que eso puede pasar y ha pasado en la existencia humana. Y no por eso pierdes tu opción fundamental. Pero si lo comienzas a hacer reiteradamente, entonces puede ser que canceles tu opción fundamental. Ahora, les tengo noticias. Aquí hay personas, y esto es algo importante que podemos anotarlo dentro de las características de la moral cristiana, que no es lo mismo la moral cristiana que la moral de los cristianos, lastimosamente. Luego vamos a ver las crisis de la moral y qué fue lo que ocasionó esto. Pero lo que pasa es que hoy en día tenemos cristianos que no saben cuál es su opción fundamental. Hay cristianos que no tienen a Cristo como su opción fundamental. Entonces, ¿cómo vas a ser cristiano? Es que nos quedamos en moral como costumbre. Entonces, ¿qué es ser un cristiano? Es ir a misa, es tomar el curso parroquial, es decir, a Dios gracias que tengo alimento, trabajo, lo que sea. Eso es superficial, eso es costumbre. Pero tu opción fundamental, ¿estoy yo con Cristo? ¿Realmente Cristo cambió radicalmente mi vida? O cada vez que tengo la oportunidad digo, no, hombre, la verdad es que esto está más cómodo, voy a olvidarme aquí de Cristo. No, es que si tu opción fundamental es Cristo, cada decisión de la que tú tomes, tienes que estar influenciado por esa. Pero hay gente que excluye, sobre todo en la sexualidad. A la gente le encanta hacer un punto y aparte en la sexualidad. Yo soy un buen cristiano en todo. O al menos bastante bueno, moderado. Pero en la sexualidad, no. A mí la iglesia no me tiene que venir a decir nada de la sexualidad. Si yo quiero, veo pornografía o no. Si yo quiero, vivo en una relación abierta o en unión libre. Nada me tienen que decir. Y yo no estoy diciendo aquí que nada más se traten de reglas, porque vamos a ver que no es eso. Pero la pregunta es, ¿tu opción fundamental, si es Cristo, realmente en tus decisiones del día a día, Cristo está presente o podemos detectar ahí un poco de costumbre? Esa es la pregunta. No es condenar a nadie, porque si es condenar, pues les voy a decir que yo soy el primero condenado acá. Porque se trata de que realmente repensemos qué significa ser cristiano, porque estamos en un mundo que ya no incentiva eso. Y entonces nosotros tenemos que tener claro cuáles son nuestros principios y cuál es la moral que nosotros profesamos para llegar a ese punto. Vean este texto. ¿Alguien que me lo quiera leer? No, es que ese está muy largo, si no, no vamos a terminar. Pero es básicamente lo que dice. Este de acá, ¿alguien que me lo quiera leer? Hemos creído en el amor de Dios. Así puede expresar el cristiano la opción fundamental de su vida. No se comienza a ser cristiano por una decisión ética o una gran idea, sino por el encuentro con un acontecimiento, con una persona que da un nuevo horizonte a la vida, con ello una orientación decisiva. Está Merle, está María Luisa, está Olman, está Rocío, 16. El Hilda, micrófono abierto. ¿Ya se escuchó? A ratos, porque se escuchó otra hermana diciendo la lista de las personas que estábamos. Sería bueno que lo vuelvan a leer. Sí. ¿Sí? Bueno,
Voy de nuevo. Hemos creído en el amor de Dios. Así puede expresar el cristiano la opción fundamental de su vida. No se comienza a ser cristiano por una decisión ética o una gran idea, sino por el encuentro con un acontecimiento, con una persona que da un nuevo horizonte a la vida y con ello una orientación decisiva. De Benedicto XVI en Deus Caritas. Mariano, no te escuchamos. Perdón, lo tenía apagado. Ok, lo tenemos acá, este texto hermoso, de los más hermosos que se ha escrito en el cristianismo. Y el Papa Benedicto XVI nos recuerda que hay una opción fundamental. Y esa opción se le puede llamar de muchas formas. Y dice, se podría formular así: hemos creído en el amor de Dios. Quien ha creído en el amor de Dios cambia su vida. Dice que se abre un nuevo horizonte. Que lo que te hace ser cristiano no es tu intelecto, es el encuentro con una verdad más grande, más trascendente. Y ante eso, no puedes no hacerlo. No me acuerdo cuál era el santo que decía, es imposible conocerte y no amarte y no seguirte. Y ahí seguía la cita, tiene varias características. Muy hermosa. Es Claro. San Agustín. San Agustín, ok, excelente. Pero claro, ¿qué es lo que nos está diciendo el Papa Benedicto XVI? Nos está diciendo que el cristiano tiene su mirada en una persona que ha encarnado el amor. Y a partir de ahí viene una ética cristiana. Vamos a ver otro elemento de la moral. Ay, vea, esto se me fue para atrás. Vamos a ver. Vamos a ver el asunto del pecado. Pero antes de hablar de pecado, tenemos que hablar de la misericordia divina. Perdón, antes de hablar de esto, una consulta. ¿Alguien tiene una pregunta con respecto a lo de la opción fundamental? ¿Quedó claro? Si alguien la tiene, me alza la mano, por favor. Yo tengo, perdón, Adelante. no le alcé la mano, perdón. Dale. Sí, yo la escribí, pero es que cuando usted dice la opción fundamental, por supuesto, es Cristo, ¿verdad? Es tener a Cristo como una opción fundamental, pero realmente yo le digo, yo soy casada, estoy casada y decidí casarme porque creo en Cristo. Probablemente si no creyera en Cristo y si no estuviera en la iglesia, probablemente me hubiera juntado o simplemente hago libertad sexual, usted me entiende, ¿verdad? Y no necesariamente casarme, ¿verdad? Entonces, si hay una jerarquía de opciones, porque sí, efectivamente, la primera opción es tener a Cristo en su corazón, eso es la opción fundamental, pero después vienen una serie de opciones que son fundamentales para la vida, ¿verdad? Porque realmente si yo no me hubiera casado, probablemente no hubiera tenido hijos, porque yo no soy de las que pienso que tener hijos así como troncha y toro, ¿verdad? No puedo, pero entonces no hubiera tenido las hijas, no hubiera tenido el nieto que tengo, no hubiera tenido probablemente esta casa, estaría en otro lado, quién sabe si viajando, quién sabe qué haciendo, qué cosas, tendría ya 3 o 4 maestrías porque me hubiera dedicado a estudiar, o sea, otro tipo de cosas, es una opción también muy fundamental. Igual que los que no se casan, ¿verdad? Es una opción muy importante para la vida de uno. Entonces, hay una jerarquía de opciones o moralmente yo estoy equivocada. Esa era la pregunta. Ok, no, vamos a ver, cuando hablamos de opción fundamental, no estamos hablando de la gran cantidad de implicaciones que va a tener esta decisión. Ajá. Evidentemente, hasta las cosas más ordinarias no sabemos cómo cambia. Por ejemplo, yo pude haber decidido, vean, se los voy a poner así, yo no quería decirlo, o al menos no es que no quería, es que no había necesidad, pero ahorita mismo yo estoy en la playa, ¿ok?
yo pude haber tomado una decisión y decir, vea, le digo a las encargadas, vea, es que mientras acordaba todo esto, yo ya tenía planificado esto, entonces la verdad es que pasémoslos al próximo fin de semana, porque la verdad es que al fin de cuentas hice reserva y cancélese todo. Y tal vez ahorita mismo estaría en la piscina y yo no sé si me resbalo, me golpeo la cabeza y me morí. O sea, o me pasa algo, o sea, yo no, o sea, hasta en las cosas más sencillas Claro. puede haber un cambio radical. Entonces, lo que estamos hablando de la opción fundamental no es tanto en que es fundamental en el sentido de que esto depende de mi destino o algo por el estilo, sino que cuando se usa la palabra fundamental, a veces en moral, lo que estamos hablando es como de eso, los fundamentos, es decir, qué es lo que me establece, qué es lo que me da una cierta orientación en la vida. A eso nos referimos. La opción fundamental es algo que orienta tus futuras decisiones, porque estás tomando una decisión global sobre ti mismo. Y pues sí, si yo hubiese cambiado la fecha de la transmisión de este curso, pues pudieron haber pasado muchas cosas, o tal vez nada más hubiera ido a la piscina, a la playa, y llego a mi casa y normal. Y no pasó nada extraordinario. Correcto. Pero esa decisión no va a cambiar radicalmente mi vida. Al menos no hay forma de que yo pueda descubrir cuán radicalmente cambió mi vida. Entonces, cuando hablamos de opción fundamental es eso. Es una cuestión más ética, fundamental, que me va a direccionar y que va a repercutir en futuras acciones. Correcto. Ir ahora mismo a la playa no cambiaría en nada futuras decisiones que yo haga. Sería muy, muy extraño que algo así genere eso. Y si lo generara, pues entonces sí habría hecho una opción fundamental. Ajá. Ok, correcto. Pero no por las consecuencias que se deriven, sino porque yo de alguna forma elegir esto implica un valor ético para mí que va a definir mi moral o algo por el estilo. ¿Okay? Correcto. Bueno, entonces, muchas gracias. Ya estamos aquí con lo que es opción fundamental. Vamos a otro elemento de la moral cristiana muy importante. Usualmente les voy a decir algo, en los libros de teología moral, este es de los últimos temas. Y cuando hablo de los últimos, hablo del pecado. Para todos aquellos que están teniendo una visión de la moral como hay cosas que están malas, es que hay que hablar de lo malo, es que esos pecados no se hacen, y que lo primero que hacen en una charla, en un curso, cuando tocan estos temas, es decir lo que no se puede hacer. Cuando hacemos eso, pues ni siquiera hemos abierto un librito, ni sencillito, de moral cristiana, porque eso casi siempre es el último apartado. El tema del pecado. ¿Por qué? Porque el tema del pecado es, al fin de cuentas, lo que viene a anular el verdadero valor de la moral cristiana. ¿Okay? Vamos a ver la misericordia divina, antes de hablar de pecado. Misericordia, ahí tienen la etimología, viene del latín misere, cordis, y una terminación ia. Misere significa miseria, cordis, corazón, y el sufijo ia significa hacia los demás. Es decir, la misericordia significa la capacidad de sentir en el corazón la miseria de otros. Y con esto lo que queremos decir es que la misericordia implica empatía, entendimiento y cercanía. Con misericordia no queremos decir simplemente, ay, sí, yo descubro cómo otros sufren y luego yo no hago nada. No, es que el que descubre el sufrimiento ajeno no puede permanecer inmutable ante él. Eso es ser misericordioso. Y cuando dice la Biblia que Dios es misericordioso, significa que Dios entiende lo que pasamos y que está ahí. ¿Ok? A la imagen derecha tenemos una imagen famosa, posiblemente muchos la conozcan, y si saben de arte, pues sabrán 1000 millones de cosas que yo no sé. Es un Rembrandt, es una obra que es del hijo pródigo.
Y entonces ese es el padre que vuelve a recibir a su hijo en harapos, desnutrido, cansado, ¿verdad? Y pues bueno, ahí está el padre que fíjense que tiene una túnica roja, ¿verdad? Que es símbolo de realeza, de amor, ¿verdad? Toda esta cuestión, ¿verdad? Además de eso, se sabe que, por ejemplo, las manos, una mano es muy masculina, donde representa el amor del padre, pero la otra mano es femenina, donde representa ese amor maternal. Entonces, lo que está queriendo decir aquí es que el padre sigue teniendo a la vez un amor entrañable, un amor de madre. Y decimos, la Biblia habla de amor entrañable porque está en las entrañas, porque es como llevarlo en el vientre. ¿Ok? Entonces, todo eso quiso poner Rembrandt. Yo realmente no sé más elementos, sé que hay videos en YouTube de charlas nada más de esta pintura. Pues yo los animo a que la busquen, de pronto puede significar algunos puntos importantes para la vida, pero por eso la elegí acá. La imagen, una imagen de misericordia, ¿okay? El padre que va en busca de su hijo y lo recibe sin importar qué tan graves hayan sido sus pecados. Que nada más para puntualizar algunas cosas del pecado del hermano menor, es, número 1, el papá no se había muerto, así que no puede cobrar la herencia. Segundo, el que heredaba era el primogénito, no el hermano menor, así que cobró lo que ni siquiera existía. Número 3, hizo un gasto imprudente total de todas las ganancias y lo perdió absolutamente todo. ¿Ok? Tanto así que quería comerse la comida de los cerdos, y para un judío no hay nada más bajo que eso. Y así llega como la peor de las escorias ante el padre, y el padre lo que le hace es darle una fiesta, lo viste y le pone un anillo. Bueno, ese es Dios Padre con nosotros. ¿Qué tan bajo has caído? Pues yo ciertamente no lo sé, pero no importa qué tan bajo caigas, eso no es nada para la misericordia de Dios. No importa. Bueno, ahí tenemos unos pasajes de cómo puntualmente solo en el primero viene el concepto de misericordia, que es Efesios 2 del 4 al 5. Los demás que están en paréntesis no viene la palabra misericordia, pero los puse porque creo que ayudan a entender mucho el significado que la Biblia quiere dar a este concepto. ¿Ok? Que como que hay elementos ahí importantes. Realmente por una cuestión de tiempo voy a adelantarme, pero creo que esta explicación ya es, digamos, bastante decidora. Vamos a continuar. No está queriendo pasar. Ok, pecado. ¿Qué es el pecado? Usualmente creemos que el pecado es hacer algo que está en contra de la ley divina. No es que no sea eso, pero esa visión de pecado peca de insuficiente. ¿Por qué? Porque vean qué señora definición nos da el catecismo. Pecado es una falta contra la razón. Es que si algo es pecado no es simplemente porque está en una lista. Es que es pecado porque verdaderamente podemos racionalizar y entender por qué algo es pecado. Tal vez racionalizar no es el concepto más adecuado. Sería comprender, razonar. Comprender por qué algo está mal. Entonces, es una falta contra la razón, la verdad y la conciencia. ¿Ok? También es falta contra el amor de Dios y con el prójimo. Nada más pensemos en el pecado de Adán y Eva. Ellos pecan y se esconden de Dios y cubren sus cuerpos el uno del otro. Es decir, me afectó con Dios, me afectó con mis hermanos y me afectó a mí mismo porque ahora yo siento vergüenza. Es decir, voy a poner la cámara aquí un momento para que quede bien claro. Vamos a ver, no me estoy viendo. Ok, ya ahí estoy. El pecado es, por lo tanto, una falta contra mis hermanos, es decir, en horizontal, pero también es una falta conmigo y hacia Dios.
Por lo tanto, el pecado tiene forma de cruz. ¿Ok? Y en la cruz fuimos redimidos. ¿Ok? Vamos a continuar. Existen, bueno, está el pecado original. El pecado original se divide en dos. O mejor dicho, en la teología se habla de que hay dos cosas que tenemos que tener en cuenta. Uno es el pecado original originante, que ese es el pecado que cometieron Adán y Eva. Y otra cosa es el pecado original originado. ¿Qué significa originado? Que se le da origen. Y eso son las consecuencias del pecado. ¿Cuáles son las consecuencias del pecado? ¿Quién me dice alguna? Separarse de Dios. Exactamente. Ok, separarse de Dios. Si me lo pueden decir con conceptos teológicos, desobediencia, ¿qué más? La muerte. La muerte puntualmente dice la Biblia, morirán, polvo eres, en polvo volverás. ¿Qué Estamos más? perdiendo la vida eterna. Perdiendo la vida eterna, ajá. La enfermedad. Ok, la enfermedad, hay un texto donde dice que el mundo entró en maldición a causa del pecado de Adán y Eva. Es decir, que perdió perdió, por decirlo así, algo de su elemento sagrado. Bueno, vamos a ver. Consecuencias del pecado original. Una de esas consecuencias se llama concupiscencia, que es la inclinación al pecado. Pero vamos a ver, a veces es que hay algo que se entiende mal. Se cree que nosotros nacemos con pecado original. No, el pecado originante es de Adán y Eva. Ellos son los únicos responsables y culpables de ese pecado. Nosotros no podemos ser responsables ni culpables del pecado de ellos, pero sí cargamos sus consecuencias. El bautizo, cuando decimos que perdona el pecado original, no es... Se fue otra vez. Mariano, se te fue la voz, el audio. Mariano. Se fue el audio. Hola, hola, hola. Ahora ya. sí. Ok, gracias. Continuamos entonces. Estaba diciendo que en el bautizo, cuando se dice que se nos perdona el pecado original, lo que está hablando es del originado, porque nosotros no se nos puede perdonar de algo que no somos responsables. Si no, eso es totalmente improcedente, ¿verdad? A nosotros lo que se nos está limpiando es de las consecuencias del pecado original. ¿Ok? Entonces, eso hay que tenerlo bien claro, ¿verdad? Hay un pecado del cual se es responsable y culpable, y esos son los pecados personales, pero no el pecado de Adán y Eva, porque esos solo son responsables ellos. Génesis 3, del 4 al 5, nos dice cuál es el verdadero pecado original, porque el pecado original no es pegarle un mordisco a una fruta. ¿Ok? Ese es el lenguaje bíblico que utiliza el autor sagrado. Pero el pecado no es eso. ¿Ok? Si no, o sea, huevas, todos los castigos que sufrimos nada más porque al fin de cuentas lo que hicimos fue comer una fruta que no teníamos que comer. No. La consecuencia, el verdadero sentido. Se fue otra vez el audio. Hola, Sí, hola. Hola, estás con problemas de internet, seguro. Sí, es que como estoy en el hotel. Pues ¿Aló? sí. Sí, hola.
¿Ya se me escucha? Ok. Ya. Ya, Ok. ya. Entonces, el pecado original es cuando, ¿cómo se dice esto? Cuando una serpiente le dice, si ustedes comen de esto, serán como Dios. Y ahí la mujer llega y dice, voy a ser como Dios. Es decir, yo voy a decidir qué es lo que es bueno y qué es lo que es malo. Eso le pareció muy atractivo a la mujer. Ese es el verdadero pecado, es decir, el pecado original es el gran pecado del Antiguo Testamento. Y el mayor pecado... ¿Se escucha bien? Sí, ¿verdad? Sí. Ok. Y el gran pecado del Antiguo Testamento es la idolatría. Darle a Dios el culto, darle a otra cosa que no es Dios el culto que Dios merece. La idolatría se destaca en todo el Antiguo Testamento, pero sobre todo se enfoca en los ídolos, ¿verdad? Que son las estatuas de yeso y toda esta cuestión. Pero podemos pasar desapercibidos que el primer ídolo fuimos nosotros mismos. ¿Por qué? Porque yo voy a poner mis reglas, ya no va a ser Dios el que me va a decir qué es lo que tengo que hacer. ¿Ok? Ese es el pecado original. Entonces el pecado original no solamente es idolatría, sino que el pecado original es un pecado mortal, porque es un pecado muy grave. Es querer quitar a Dios del medio. Dios no va a regir mi vida. Junto con esto, entonces, tenemos esta distinción que acabo de mencionar. Está el pecado mortal y hay otro que se llama pecado venial. El pecado mortal o pecado grave, que en teología moral es sinónimo, aunque yo les recomiendo que hablen de mortal y venial en vez de grave y leve. ¿Por qué recomiendo esto? Porque también existe materia grave y materia leve. Entonces, puede ser que algo sea de materia grave, pero el pecado haya sido venial. ¿Por qué? Porque actúan una serie de elementos atenuantes, que luego vamos a ver qué es esto, ya casi lo voy a decir. Pero igual, si dicen pecado grave no está mal, lo que yo digo es para distinguirlo. Y usualmente materia grave va a terminar siendo un pecado grave. Pero podría haber algunas situaciones en las que no estrictamente. Pero bueno, vamos a ver esto para que se me entienda. Pecado mortal. El catecismo dice que destruye la caridad y que aparta a la persona de Dios. Eso es lo que pasó con Adán y Eva. Ellos se escondieron. ¿Okay? Y dice el catecismo que se requieren 3 elementos para que haya un pecado mortal. La primera, materia grave. Fundamentalmente desobedecer los 10 mandamientos. Pero hay otros elementos que podrían estar ahí. El catecismo lo que hace es incluir, digamos, la explicación clásica, ¿ok? Por decirlo de alguna forma. ¿A qué me refiero? Que hay otras cosas que no están ahí, porque, por ejemplo, en los 10 mandamientos no hay cosas como, por ejemplo, cuestiones ecológicas. ¿Por qué? Porque en aquel momento ni se pensaba en eso, ¿ok? Pero a mí que no me vengan a decir que un tipo llega y bota un montón de tanques de petróleo o desechos químicos en la naturaleza y que no está haciendo un pecado grave. Porque lo que está haciendo es comprometer no solo la vida natural, sino que la vida de todos. O sea, hay muchas cosas son muy serias. Bueno, entonces, en términos generales que hay una materia grave, es decir, estamos hablando de algo importante. No lo que se llama popularmente mentiras blancas, que aunque siguen siendo mentiras, yo estoy seguro que Dios no va a mandar a nadie al infierno por una mentira que es poco relevante. Como que diga, no sé, que yo ponga que entré a las 7 de la mañana al trabajo y entré a las 7:02. Es una mentira, no debería de hacerse, pero seguramente yo dudo mucho que eso comprometa la eternidad de una persona. A menos que haya algunos otros elementos ahí muy serios. Pero en general no. ¿Ok? Entonces, materia grave. Primer elemento. Estamos hablando de algo que es grave, objetivamente.
Segundo requisito, pleno conocimiento. Es decir, yo tengo conciencia de qué es lo que yo estoy haciendo. No es que yo no sabía que iba a pasar esto, no es que me estoy haciendo el tonto que no sabía, no. Es que realmente yo tengo que entender lo que estoy haciendo. Y el tercero es deliberado consentimiento. Es decir, yo quería hacer esto. Yo tenía conciencia qué es lo que estaba buscando detrás de eso. Voy a poner un ejemplo. Un niño que agarra un arma y la dispara y mata a un compañero. Cosas que se han dado en la vida real. ¿Ahí hay un pecado mortal? ¿Sí o no? No, Es un niño de 5 o 6 años, no sé. no sería pecado porque no fue planeado, no fue con maldad como tal vez una persona grande. No tenía el suficiente conocimiento. Pero si el niño no tiene 5 años, sino que el niño tiene 25 años y lo que está es celoso y lo que mata es a la pareja, ¿hay pecado o no? Claro. Claro, por supuesto, porque estamos hablando de diametralmente dos cosas totalmente distintas. Una cosa, por ejemplo, lo que el niño hizo es grave, por supuesto. Mató. Que matar es pecado. Nadie está diciendo que no sea pecado, pero tenía conocimiento de que el arma causa esto. La intención del niño era matar. No. Altísimamente probable que no. Y en los poquísimos casos de niños tan pequeños que matan, pues les digo que atrás de eso hay una manipulación psicológica y una destrucción del ser humano impresionante. Pero bueno, no vamos a entrar en ese tema. Aquí lo que estamos hablando es que vean cómo el conocimiento es fundamental para esto. La capacidad de consentir. Si a ti te llegan y te dicen, vea, es que usted tiene que hacer esto, porque si usted va a ayudarme a hacer esta estafa en su trabajo, porque o si no, yo le hago daño a su familia y usted lo hace, usted puede ser consciente de que lo que hizo no está bien, pero usted no está decidiendo libremente. A usted lo están extorsionando con algo muy serio. Y entonces eso hace que, aunque tal vez lo que estás haciendo es pecado, es materia grave, que objetivamente es un comportamiento que es pecado, y aunque usted sabía, su consentimiento no es libre y por lo tanto eso hace que no podamos considerar eso como un pecado material. O mejor, perdón, podría haber un pecado material, pero no un pecado subjetivo, que es el elemento puntualmente que estamos hablando acá. Y para que verdaderamente podamos hablar de pecado como pecado, es que se tienen que dar estos 3 elementos. ¿Ok? ¿Qué pasa con el pecado venial? Con el pecado venial, antes de eso lo que voy a ver, ¿qué pasa si no hay conocimiento pleno? Bueno, ya dimos los ejemplos, ¿verdad? Pero hay otras cosas que pueden comprometer el conocimiento. Por ejemplo, el catecismo es muy divertido en esta parte porque dice, esto es una paráfrasis de lo que dice el catecismo. ¿Qué dice? En buena teoría, todos conocemos las leyes de Dios, entonces nadie puede decir que las ignora, porque están inscritas en el corazón. Yo sé que matar está mal, aunque nadie me lo haya explicado en la vida. Hay una conciencia natural que me dice hay unas cosas que están bien y otras que están mal. ¿Ok? Entonces dice, en términos generales, todos saben cuáles son las leyes morales. Pero el catecismo dice, pero podría ser que por algunas circunstancias reales alguna persona no sepa. Una que para mí es de las más importantes es una mala educación en la fe. O una cultura que no explica eso. Por ejemplo, tener relaciones sexuales antes del matrimonio, que lo vamos a hablar después. Pues en la Biblia claramente está que eso es una situación de pecado. Pero yo estoy seguro que muchísimas personas hoy en día no tienen ni un poco de idea, ni un poquito, una noción que les diga por qué eso es así.
Y ellos creen que no están haciendo absolutamente nada malo, pero ¿por qué? Si es que yo la amo, no la obligué, no le pegué, los dos estábamos de acuerdo, no es como que nos conocimos ayer, no es una aventura, y puede ser que haya muchísimas relaciones positivas. La pregunta es, ¿por qué la Biblia dice eso? ¿Hay alguna razón o no? ¿Ok? Luego ya vamos a ver eso. Pero lo que quiero destacar es que efectivamente hay cosas que pueden comprometer mi capacidad de ver la realidad. ¿Ok? De hecho, hay un documento en la iglesia, creo que dice eso, que dice, ay, es que no me acuerdo cómo era, que dice, en la actualidad puede ser difícil entender por qué algo es así. Pero se debe a que, bueno, como esto, que la cultura ya lo quitó como si fuese algo. Hola. Se fue otra vez. No se Mariano, oye. no te estamos escuchando. Ahora, hola. Ahora sí. Excelente. Consentimiento no deliberado, ya también lo expliqué. Pero el catecismo nos dice, por ejemplo, impulsos de la sensibilidad, pasiones, presiones exteriores, trastornos, pueden hacer que se reduzca el carácter voluntario. Si alguien tiene una patología, un trastorno, una demencia, una esquizofrenia o algo, y actúa de una determinada forma que es pecado, podría ser que ese pecado no llegue a ser grave. ¿Por qué? Porque la persona está bajo el influjo de su trastorno. Entonces realmente no hay una total libertad. Su consentimiento. En otras partes, por ejemplo, en el tema de la masturbación va a decir hábitos adquiridos, en el sentido de que se ha visto que hay personas que efectivamente generan una compulsividad en la conducta. Por ejemplo, está como el tema de las drogas, o sea, no siempre que alguien consuma una droga necesariamente está en un pecado mortal. ¿Por qué? Porque ha generado una dependencia y el tiempo de desintoxicación es necesario antes de que el individuo pueda tener una cierta capacidad para tener un cierto dominio de su voluntad. No es que estoy diciendo que es que, no pasa nada, siga así, no peca. No, por supuesto que sí. Pero lo que yo estoy diciendo es que Mariano, no se te escucha. ¿estoy por ahí? Ahora sí. Gracias. Bueno, y como les digo, las patologías, los hábitos adquiridos, etcétera, las compulsiones, no es que yo estoy diciendo, es que si usted es compulsivo con la masturbación o con las drogas o con lo que sea, entonces ya usted no pecó. No, lo que estoy diciendo es que no es un pecado mortal, pero de que estás haciendo algo que es incorrecto, sí. Y que hay una cierta capacidad. ¿Dónde está la línea? Bueno, la teología moral no son matemáticas. Por eso una de las características de nuestra moral es el juicio final se le reserva a Dios. Lo que nosotros hacemos es una aproximación, una valoración, no para estar dándole reglazos a todo el mundo creyendo de que nosotros somos moralmente superiores o que nosotros sí entendemos. No, lo hacemos para tratar de conducir nuestras vidas y la sociedad de una forma correcta, ética, pero no para creernos dueños de la moral y de absolutamente todo, ¿verdad? Que nuestra moral no sea para condenar a los demás, que al contrario, que nuestra moral sea para exaltar
la bondad que está en todos nosotros. Bueno, vamos a ver, ¿qué más? Pecado venial o leve, básicamente es todo pecado que no sea mortal. Sí, es así de sencillo es. ¿Por qué? Porque afecta mi relación con Dios, pero no la destruye en el sentido de que yo me alejo de Él por las acciones que yo he elegido libremente. Hay algo muy importante que hay que tener en cuenta. El pecado no es un castigo que Dios envía, es que yo me alejé de Dios. ¿Okay? Si yo estoy en una habitación oscura y hay una candela encendida en el centro, en la medida en que yo me acerque a la candela voy a poder ver mejor, pero en la medida en que yo me aleje, posiblemente va a ser más difícil que yo distinga algunas cosas. El pecado contra el Espíritu Santo, no vamos a dar muchas vueltas en eso, simplemente lo vamos a destacar. ¿Alguien que me pueda leer la cita bíblica? Ya está ahí en la pantalla. ¿Algún caballero? Tal vez. Los caballeros están muy silenciosos. Bueno, leo. Adelante. Bueno, pecado contra el Espíritu Santo. Por eso les digo que cualquier pecado o blasfemia se les puede perdonar a los hombres, pero a la blasfemia contra el Espíritu no tiene perdón. A quien diga algo contra el Hijo del Hombre y se le puede perdonar, a quien lo diga contra el Espíritu Santo no se le perdonará ni en el presente ni en el futuro. Palabra de Dios. Muchas gracias. Vean, muy importante, acá no está diciendo que es que hay un pecado que nunca va a tener perdón, ¿verdad? Y dice, ¿cómo? Pero si ahí lo que es lo que dice. Entendamos qué es el pecado contra el Espíritu Santo. El pecado contra el Espíritu Santo no es blasfemar contra el Espíritu Santo, o al menos no en el sentido que lo estamos entendiendo. La Iglesia Católica nos ha dicho que el pecado contra el Espíritu Santo es el pecado contra el Espíritu, la verdad. Es decir, es la persona que comete un pecado y no se quiere arrepentir. Y por eso no tiene perdón, porque no te quieres arrepentir. ¿Cómo vas a pecar contra la verdad que está en tu conciencia y sin querer convertirte, pretender que no va a pasar nada? Entonces, la razón por la que no se perdona es porque la misma persona no quiere arrepentirse. Porque está contento en su pecado y dice, a mí no me importa que esto me comprometa a la vida eterna, no me importa lo que Dios diga, no me importan las consecuencias que yo obtenga, yo quiero estar aquí. Es decir, ante el tema del pecado, recordar no solamente que la misericordia de Dios es infinita y que es más grande que cualquier pecado, sino que además nos da la posibilidad de la conversión. En la imagen, Scott y Kimberly Hahn, posiblemente el autor católico de más venta, Scott Hahn, no, realmente no sé, pero es de los que más vende. Actual, vivo, es un genio, es brillante, es muy profunda su teología y es súper sencilla. Para que tengan en cuenta qué tan carga es este señor, fíjense que Benedicto XVI le otorgó un título de honor. No sé cómo se llama, ahí tiene un nombre en latín raro. Pero es una persona sumamente brillante y él era presbiteriano y se convierte al catolicismo. Su familia toda era presbiteriana, se convierten y por eso los pongo en imagen. Él tiene un libro que es muy bueno, que es La Cena del Cordero. Es excelente de cómo él viene a entender todo lo que es el oficio de la misa, ¿verdad? Viene a entender lo importante que es y ahí empieza a hablar de todo esto, ¿verdad? De cómo fue que él se empezó a convertir. Es muy bueno el libro. Sí, muchas gracias. De hecho, sí, yo he leído 4 libros de Scott Hahn. El más famoso de él es
y con el que se podría empezar es Roma Dulce Hogar. Es un Ajá. libro que, la verdad es carito, pero les voy a decir algo, vale cada colón. Roma Dulce Hogar, también me he leído Dios te salve, Reina y Madre, que es lo mejor que he leído en Mariología. Tiene la Cena del Cordero, que es de la Eucaristía, y para dejar los picados, habla del Apocalipsis nada más. Ajá. ¿Qué tiene que ver el Apocalipsis con la Eucaristía? Pues mejor lea el libro, porque no le va a quedar la menor duda de que el Apocalipsis es una misa. No, es increíble como lo describe él en este libro, La Cena del Cordero. Él lo Sí. dice que la misa es el cielo en la tierra. Exacto. Y también me he leído Ángeles y Santos. Muy recomendado. Scott Hahn. Vean un texto que nos dice, perdón, un texto que nos dice, Dios mío, ¿qué pasó? Acá está. Este texto no es de Scott Hahn, esto es de Román Flecha, si no me equivoco. Ya les digo de quién es. No, espere. Esto no puede ser Román Flecha. Ya les digo. Tal vez alguien que me lo lea. Ok, la conversión se refiere en el pensamiento bíblico al arrepentimiento o cambio de mentalidad del hombre que ha vivido alejado de Dios y de sus mandatos y decide revisar su vida y su comportamiento. Gracias. Sí, es de Román Flecha. Ok, vean que eso es la conversión. Todos tenemos la capacidad de transformarnos, ¿verdad? De revisar nuestro comportamiento y de cambiar. No está excluido para absolutamente nadie. Y eso nos va a decir que la conversión es una gracia. ¿Les cuesta cambiar? Bueno, usted está orando. Porque literalmente para convertirse, eso es caído del cielo. Usted tiene que orar. Por supuesto que usted tiene que trabajar y tomar sus decisiones acertadas. Rendirse ante el pecado. Y cuando digo rendirse, no es que ya no actúe, es que no se eche un pulso contra el pecado. Es que hay gente que cree que lo que tiene que hacer es soportar el pecado, ¿no? Lo que tiene que hacer es alejarse del pecado. Usted perdió, usted se enfrenta contra el pecado y usted pierde. Bueno, a ciertos pecados. En esos en los que usted sabe que va a perder, aléjese. Si el problema con el suyo es el alcohol, entonces la lucha no es estar en ir a un bar y aguantarse las ganas de tomar alcohol, tomarse una Coca-Cola, no. La victoria está en cuando usted se rinde y usted se aleja de ese bar. Y usted ya no entra al bar, porque usted tiene una convicción y usted sabe que no puede negociar con el pecado. ¿Ok? Entonces es una gracia y orando nos llega. La conversión es posible siempre. Siempre podemos cambiar, siempre podemos ir dejando el pasado atrás, porque de hecho la conversión lo que implica es presente y futuro. El pasado quedó atrás, el pasado no lo podemos cambiar, pero sí podemos empezar a transformar nuestro presente para proyectarnos un mejor futuro. Y la conversión es perfectible. ¿Qué significa esto? Que aquí no hay nadie 100% convertido. Cada día lo puedes hacer mejor. Y cada día tienes que decirle sí a Dios en las cosas más sencillas. Ha sido, tal vez alguien dice, vea, yo he estado toda la vida compartiendo con los necesitados. Todos los días tienes que decirle que sí. Claro, a veces va a ser más fácil, estás con la costumbre, lo disfrutas, tienes tus amigos, pero en algunos momentos no vas a querer. Hay que decir sí todos los días. Y no olvidar los sacramentos. Los sacramentos nos dan gracia salvífica, por eso son sacramentos. Una cosa es una bendición que te da el sacerdote o el agua bendita. Otra cosa es un sacramento. No los desperdicies. No los uses como si fuese cualquier cosa. La confesión bien hecha. Comulgar cuando estamos en gracia. Las opciones del matrimonio o del sacerdocio nos conceden gracia salvífica. Y vamos a ver, vamos a terminar con esta frase de acá. Bueno, dice, el llamamiento de la gracia a la conversión resuena sin duda
de distinta manera a los oídos de los judíos y de los paganos, de los fariseos justos y del pueblo negligente en sus deberes religiosos, como también a los del publicano moralmente corrompido. Mas hay algo de común a todos, y es que el camino que conduce a Cristo es el de la metanoia, el de un profundo cambio de mentalidad. Metanoia es la palabra en griego que se utiliza para traducir conversión. Y conversión significa un cambio radical, cambio de mentalidad. Es un giro de 180 grados. Eso es convertirse. Y, Dios mío, no puedo creer que llegaron a las 10:30 y me falta un tema completo. ¡Qué ambicioso soy! Bueno, tenemos dos opciones. ¿Seguimos un poquito más o lo dejamos para la otra? No. Bueno, yo creo que la verdad es que para qué hacerlo rápido. Si les parece, lo dejamos para la próxima sesión, porque sí faltan varios aspectos ahí. Ok. ¿Está bien? Mejor. Lo que sí puedo hacer es como un repasito nada más para que ustedes vean qué elementos están, que vamos a observar. Bueno, ustedes ya lo tienen en el plan, ¿verdad? Está el tema de lo que es la casuística, lo que es lo que es el nominalismo y lo que es la ética kantiana. Esto va a generar una crisis en la moral cristiana, ¿verdad? Y luego, ante esto, pues bueno, ¿qué pasa con el Concilio Vaticano II? ¿Dice algo? ¿No dice nada? ¿Qué pasa? Eso es lo que vamos a estar discutiendo en la próxima sesión. Terminamos esa partecita y nos vamos a los principios cristianos para la oración moral. Mariano, Sí. tal vez, sí me parece que mejor lo dejemos para la próxima, pero con el padre Pacheco ya habíamos visto algo de este tema, sobre ¿Cuál? todo lo que de este último que queda pendiente. Volverlo a poner, porfa. ¿De Vaticano? No. De la teoría kantiana. La teoría kantiana, sí, él nos había hablado. De Kant. Él nos había hablado de esto. Ajá. Entonces, quizás ahí podrías ir la próxima vez un poquito rápido y quizás, me parece a mí, no sé los compañeros qué piensan, podríamos profundizar un poquito más en la crisis del Vaticano. Eso me parece que sí no lo vimos con él y sí parece relevante, me parece, con base en lo que ya sabemos, en lo que ya él nos dijo. Ok. Solo que hay mucha gente nueva, porque Sí, también es que, bueno, eso tenemos que... habría que volverlo a ver. Sí, de todos modos, eso es algo que tenemos que hablarlo con Mariano para ver cómo lo coordinamos con la gente nueva también. Sí. Ahí eso lo hablamos entonces luego con Mariano. De acuerdo. Nada más para antes de concluir y hacer la oración final, nada más pregunto, ¿hay alguna duda de algo de lo que dije? ¿Algún elemento puntual? Muy bien. Parece que todo el mundo está entendiendo bien, ¿qué he dicho? Ya con la presentación después ya iban a salir más dudas, eso ni lo dude. Sí. Tal vez, Mariano, nada más recordar tal vez del puro inicio que se hizo una preguntita que era ¿cuáles eran los 3 tipos de personas? Corporal, divina, y no sé si al final se recordó la otra. Las personas divinas, que son 3, las personas espirituales, que son los ángeles, y las personas corporales, que somos nosotros. Okay. Sí, yo creo que esa fue la única que quedó por ahí, que había quedado pendiente. Disculpen. Muchas gracias. Bueno, y espero que les haya gustado. Sí, claro. Sí. No, muchas gracias, Mariano, más bien.